Bueno, me gustaría que les dijeras como un consejo. No lo entendí. Bueno, que les diera un consejo a la gente. Por ejemplo, aquí en México la tradición es de que ponen ofrenda de muertos para los muertos. Entonces, bueno, yo por mi parte sé que está mal, pero me gustaría que les dé un consejo. Sí, le voy a dar un consejo. No, los muertos. Le doy un consejo. Hay una tradición en México, es una tradición. Una tradición en México que viene de los ancestros, donde se le acostumbraba a ponerle comida a los muertos porque ellos pensaban que los muertos venían a comer y había que colocarle comida. Pero ellos no conocían el Evangelio de Jesucristo. Ahora, ustedes han conocido el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor. Y si han conocido el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor, han oído que cuando una persona muere, se va a presencia de Dios y que ya no puede volver para acá. Lucas capítulo 19, versículo 27. Ya no puede venir para acá. Y si ya no puede venir para acá, ¿qué hace usted poniéndole comida para que venga a comer? ¿Qué es lo que está haciendo? Dudando de su fe, estropeando, pisoteando el Evangelio de Cristo y manteniendo las costumbres paganas heredadas de sus padres, que deben ir purificando. Escuche cómo dice Lucas 19, 27. 16, 27 es. 16, 27, Luis. ¿O me confundí? Entonces le dijo, 16, 27, ¿sí? entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces aquí dice que eso no es posible, que eso no es correcto, que los muertos vengan y que vengan a comer. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Si usted quiere hacer algo por los muertos, esa comida que usted va a poner ahí a perderse, y además dando culto no al Dios del cielo, sino a otros dioses, agarre esa comida y llévesela a un pobre y dile, Señor, te la entrego por el eterno descanso de este familiar difunto. Hágalo. Padre, pero ¿qué hacemos con la cultura que traemos? Hay que cristianizarla, hay que evangelizarla. ¿Cómo? Si acostumbran a hacer algo en honor de los muertos, dentro de la Iglesia Católica tenemos esa cultura ya cristianizada. El Día de los Muertos se hace una tumba donde se recuerda, no donde se dice que viene el muerto, donde se recuerda a esa persona y donde se le pide a Dios por esa persona. ¿Ve cómo se está cristianizando o evangelizando esa cultura? Eso sí es correcto. ¿Por qué no lo hacemos si nosotros somos cristianos y no paganos? ¿Por qué mantener la cultura pagana? Ustedes son mexicanos y saben que la cultura de ustedes ofrecían a los dioses personas que le arrancaban el corazón y se lo ofrecían, no sé cómo. Yo casi me muero de un infarto cuando me contaron todo eso. ¿Qué tal que ustedes no hubiesen purificado esa cultura? Eso es parte, eso de darle comida a los muertos, es parte de esa cultura que tienen que desprenderse. Y que Jesucristo nos enseñó en Josué, en su palabra, Josué capítulo 24, versículo 2. Nos enseñó
que realmente nuestros padres, o sea, nosotros venimos de culturas paganas, pero que tenemos que tomar una decisión ya basta. Y esa decisión la tenemos que tomar personalmente. Yo la tomo, y si el vecino no la quiere tomar, pregúnteme si me importa. Pero yo la tengo que tomar, porque yo soy cristiano, yo soy creyente. Vamos a escuchar Josué, capítulo 24, versículo 2 en adelante. Y entonces verán ustedes, queridos hermanos, cómo la Biblia nos presenta que esas culturas, esas tradiciones paganas, tenemos que despojarnos y adorar a Dios haciendo lo que Dios manda. Josué 24, 2 en adelante. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Vuestros padres, los ancestros, estamos hablando de los mexicanos, los ancestros de los mexicanos, vivían al otro lado. Nosotros vivimos a este lado. Al otro lado es cuando no conocían de Dios. A este lado es cuando ya conocemos de Dios. A aquel lado es cuando adoraban otros dioses, ya lo van a ver. A este lado cuando oramos a Dios. Pongan cuidado. Al otro lado es cuando tenemos las costumbres paganas. A este lado es cuando evangelizamos la cultura. No creemos en las culturas paganas. Repítalo. Dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Servían a dioses extraños. México también, donde le ofrecían sacrificios humanos. Versículo 14. Ahora pues, teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Ya tenemos que quitar eso. Esos son costumbres, tradiciones que hay que quitar. Quiten. Quiten de entre ustedes. Quiten, mexicanos. Quiten de entre ustedes. Mexicanos. Quiten de entre ustedes. Cristianos mexicanos. Quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Esas tradiciones, esas costumbres que tenían antes. Y en Egipto, y sirvan a Jehová. Y sirvan a Dios. Y a Jehová, porque estamos leyendo el libro de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Y sirvan a Jehová. Y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién sirven. Escojan hoy, mexicanos. Hoy han venido a escuchar la palabra de Dios a través de un sacerdote. Y no vienen como oyentes olvidadizos. Escojan hoy a quién van a servir. Escojan hoy qué cultura quieren cargar. La de los antepasados, cultura pagana, o la de este lado del río, la cultura cristiana. Escojan qué van. ¿Escojan qué? Escojan hoy a quién sirven. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. 3 veces ha dicho al otro lado, al otro lado. O a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitas, pero yo. Escuche, esta es la decisión. Decisión del caso. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. He dicho. Muchas gracias. Dios les pague. Dios les bendiga y ojalá que algún día puedan formar un santo hogar y tengan una santa familia. Gracias. Pero antes, debo felicitarle, Lucero, ¿qué se llama? Lucero. Debo felicitarle, Lucero, porque estás haciendo el trabajo que Dios manda. Cualquier otra muchacha
en vez de traerlo a él a la verdad, al conocimiento, a Dios, se hubiese ido con él abandonando a Dios, abandonando la iglesia y yéndose al mundo. No lo habría salvado, sino más bien se hubiese ido al abismo junto con él. Que quede en el mundo un ejemplo claro de lo que deben hacer las mujeres cristianas y los hombres cristianos. Que cuando se encuentran con una pareja que no es de la iglesia, la decisión verdadera no es irse con ellos hacia el abismo, sino sacarlos y traerlos. Y con amor y con la palabra de Dios y con paciencia y ternura, como lo hizo Lucero, puede conquistar un corazón de un joven, por muy rebelde, por muy que se ande en el mundo, por muy evangélico que sea, se puede conquistar, porque va unido el amor con la verdad. Y que quede en el mundo también testimonio de que hay entre los hermanos separados personas que están allí no por maldad, sino porque no ha existido un lucero que le alumbre el camino. Gracias. Dios le pague. El que tiene a la mal llamada Santa Muerte en su casa, tiene un altar a Satanás. Tiene al mismo Satanás en su casa. Y le está pidiendo al mismo Satanás. Ojo, pero Padre, es que yo le pido a la Santa Muerte y lo que le pida me lo concede, sobre todo el dinero. Eso es verdad. Eso es verdad. Si usted le pide a Satanás dinero, él se lo da, pero no de gratis. Usted tiene que pagar. Y Satanás, de parte de pago, no le pide otra cosa sino el alma. Que yo sé que en este momento muchos católicos están diciendo: ese cura está en contra de las tradiciones del pueblo, de las costumbres buenas, sanas y santas del pueblo. Fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Decida a quién vas a servir, a Dios o al diablo. Pero no ande engañando a la gente dentro de la iglesia. Un tema muy importante el día de hoy, que es el tema sobre la mal llamada Santa Muerte. Sí, la mal llamada Santa Muerte. Sobre todo los mexicanos, y perdone los mexicanos que no lo hacen, pero la mayoría de mexicanos están cometiendo un pecado muy grave, de adorar la Santa Muerte, entre comillas, porque no es santa. Eso no es verdad. Es un engaño de Satanás, un disfraz que le pone Satanás a esa palabra Santa Muerte. Es para engañar. Le pone santa para que la gente diga es algo bueno. Y Satanás es padre de toda mentira. Yo quiero predicarle a los cristianos, a los creyentes, a los que creemos en Cristo, en su palabra. En ninguna parte de la Biblia habla de una tal Santa Muerte y que tenemos que adorar o que tenemos que venerar o que tenemos que pedirle. No. ¿Qué es la Santa Muerte, entre comillas? Es el mismo Satanás, el poder de la muerte. ¿Y quiénes están con la Santa Muerte según las Escrituras? Aquel que está con la muerte está en contra de Dios y a favor de Satanás. Hablemos claro. El que tiene a la mal llamada Santa Muerte en su casa, tiene un altar a Satanás. Tiene al mismo Satanás en su casa. Y le está pidiendo al mismo Satanás.
Ojo, pero Padre, es que yo le pido a la Santa Muerte y lo que le pida me lo concede, sobre todo el dinero. Eso es verdad. Eso es verdad. Si usted le pide a Satanás dinero, él se lo da, pero no de gratis. Usted tiene que pagar. Y Satanás, de parte de pago, no le pide otra cosa sino el alma. El que tiene la Santa Muerte, mal llamada Santa Muerte, hace un pacto con Satanás de que el día en que se muera, su alma le pertenece a él. Pero que todo lo que le pida, que Satanás se lo dé. Un cristiano que diga tener la Santa Muerte en su casa, está cometiendo un pecado mortal. Es un pecado mortal. Es convivir en su casa con Satanás. Y un sacerdote que vaya, por ejemplo, usted dice a mí, vaya a bendecirme la casa, y encuentro la mal llamada Santa Muerte, o destruye eso y renuncia a eso, o me largo y no le bendigo nada. O con Dios o con el diablo. Si usted, querido hermano, ha tomado la decisión de entregarle su alma al diablo, usted es libre y puede hacerlo, es su decisión. Pero tiene que saber lo que le espera. El diablo le va a cobrar con el alma. Por eso Dios en Deuteronomio, ya a tiempos atrás, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, ya Dios en Deuteronomio 30, 15, viene a decirle al cristiano, al creyente, viene a decirle, o usted escoge la muerte o me escoge a mí. Pero también Deuteronomio 30, 15 muestra, ¿qué muestra? ¿A quién representa la muerte? Vamos a verlo, necesitamos verlo con claridad. A ver, páseme la lupa porque la tengo por ahí, porque aquí tenemos que poner la lupa, aquí no, tenemos que poner la lupa porque es necesario que hoy pongamos la lupa. ¿Qué dice la Biblia? Yo sé que aquellos adoradores de la muerte se van a enfurecer por lo que voy a decir. Pregúnteme si me importa. Vamos a poner la lupa. ¿Qué dice Deuteronomio 30, 15? Mira que hoy pongo delante de ti. Otra vez. Mira que hoy pongo delante de ti. Mira que hoy pongo delante de ti. Otra vez. Mira que hoy pongo delante de ti. Hoy pongo delante de ti. ¿Qué pone Dios hoy delante de ti? Aquí viene la lupa. Pongan la lupa y háganle zoom. Dale. La vida y la felicidad. La vida que va unida con la felicidad. Levante la mano los que quieren la vida con la felicidad. Bueno, hoy pongo delante de ti. Usted escoge qué quiere. Hoy pongo delante de ti la vida con la felicidad. Pero viene otra parte. ¿Qué más pone delante de ti? La muerte y la desdicha. ¿La qué? La muerte y la desdicha. ¿La qué? La muerte y la desdicha. Por última vez. ¿La qué? La muerte y la desdicha. Hoy Dios pone delante de ti y delante de mí dos cosas: la vida y la muerte. Si eliges vivir la vida, va acompañada con la felicidad. Si al contrario, como mexicano que anda con las costumbres satánicas que tiene ese país y dice, prefiero la muerte, ¿con qué viene acompañada la muerte? La muerte y la desdicha. La desdicha, la desgracia. Repítalo. Hoy pongo. Mira
hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Usted escoja lo que quiera. Yo hoy, como sacerdote del Dios Altísimo, debo ponerle a ustedes presente que hay dos opciones: la muerte con la felicidad, perdón, la vida con la felicidad, la muerte con la desdicha. Escoja lo que quiera. Siga. Si obedeces los mandatos del Señor, tu Dios, que yo te promulgo hoy, amando al Señor, tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. Vivirás y crecerás. La vida con los mandamientos del Señor, cumpliendo los mandamientos del Señor. Ahora siga. Siga. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a donde vas a entrar para conquistarla. Si eliges la vida cumpliendo los mandatos del Señor, el Señor te dará la felicidad en la tierra donde vas a entrar. Siga. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras dando culto a dioses extranjeros, si te postras dando culto a dioses extranjeros. Aquí en este especial Dios extranjero es esa diosa de la muerte, a quien muchos adoran, a quien muchos le piden creyendo que es la Santa Muerte. Siga. yo te anuncio hoy Yo te anuncio hoy, que morirás sin remedio. otra vez, Yo te anuncio hoy oh mexicano, yo te anuncio hoy que morirás sin remedio. que si andas tras la mal llamada Santa Muerte, ese Dios pagano, morirás sin remedio. ¿Has tomado la elección de seguir la muerte? ¿Qué te va a dar la muerte? Pues morir sin remedio. Siga. Que después de pasar el Jordán y de entrar en la tierra para tomarla en posesión, no vivirás muchos años en ella. No vivirás muchos años en ella. Siga. Hoy tomo como testigo contra ustedes el cielo y la tierra. Hoy tomo testigo contra ustedes el cielo y la tierra. Hoy, como sacerdote de Dios Santísimo, no me lamento. Hoy lo he predicado abiertamente a través de las redes sociales y hoy ha llegado a sus oídos. Pongo al cielo por testigo de que se los dije. No hacen caso, eso es problema suyo de usted. Repítalo. Hoy pongo de testigo. Hoy tomo como testigo contra ustedes al cielo y la tierra. Siga. Te pongo delante bendición y maldición. Pongo delante bendición, la vida, o maldición, la muerte. ¿Qué eliges? La muerte, ándale, elige la maldición, pero morirás sin remedio. Sigue. Elige la vida y vivirás. ¡Oh! ¿Qué tenemos que elegir? Elige la vida. Otra vez. Elige la vida. Hay que elegir. Dale. Elige la vida. ¿Qué hay que elegir? Dale, dale. Elige la vida. Otra vez. Elige la vida. Poniendo la lupa. Elige la vida. Elige la vida, no la muerte. Elige la vida. Y si elige la vida, Y vivirás y tú vivirás y tu tú descendencia. y tus hijos, tu descendencia. En castellano significa que si eliges la muerte, morirás tú y tus hijos. Tú mismo has elegido la maldad. Elige la vida y vivirás tú y tus hijos. Siga. Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, uniéndote a Él, que había prometido dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Eso es lo que nosotros tenemos que seguir. Las tradiciones de los creyentes.
de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ellos nunca adoraron la Santa Muerte, sino que alguien me demuestre en la Biblia que va a adorar la Santa Muerte. Las mismas Sagradas Escrituras vienen a mostrar cuando una persona está con la muerte, apoya la muerte, cuando tiene en su casa la muerte, cuando se hace tatuaje de la muerte, cuando. Está escrito allá en Romanos, a ver, vamos a ver, Romanos 5:12. En Romanos 5:12 está escrito cuando es que una persona deja entrar la muerte en su casa, cuando es que esa persona le rinde culto a la muerte, cuando es que se casa con la muerte, cuando es que la muerte llega a su casa. Oigan. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo. Otra vez, dale otra vez. Pues bien, un solo Un hombre, ponga la lupa. ¿Qué hizo? El pecado. ¿Lo detectaron? Un solo hombre hizo entrar en el mundo el pecado. Ahora, cuando ese hombre entró el pecado, tras del pecado, ¿quién entra? Y por el pecado, la muerte. ¿Ah? Y por el pecado, la muerte. ¿Qué? Y por el pecado, la muerte. Cuando usted se dejó llevar por el pecado, usted en su casa va a tener una imagen de la Santa Muerte. Porque por el pecado entró, ¿cómo es? Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Por un hombre, usted en su familia, entró el pecado en su familia, en su casa. Y por el pecado entró la mal llamada Santa Muerte. Se lo traduzco en castellano, repítalo. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y por el pecado la muerte. De modo que cuando usted, aunque usted sea una familia, se dejó llevar por el pecado, va a meter junto a la familia no solo el pecado, sino también la muerte. ¿Quiénes son los que tienen altares e imagen de la muerte? Aquellos que tienen el alma invadida por el pecado. ¿Quiénes son los que se hacen tatuaje de la muerte en el cuerpo? Los que por dentro cargan una lista de pecado que no han querido dejar y quieren reflejar ese pecado que hay dentro y se hacen tatuaje de la muerte. Un hombre pecó, por un hombre entró el pecado en el mundo y con el pecado entró la muerte. Si en su casa está la imagen de la muerte, es porque usted está lleno de pecado y no ha querido sacar el pecado de tu vida. Y entró el pecado y entró la muerte. Versículo 17, ¿qué dice el 17? Y si bien reinó la muerte por culpa de uno, arruina su vida espiritual teniendo allí en gigante la mal llamada Santa Muerte. Qué triste, como una reina. Otra vez el 17. y si bien reinó la muerte por culpa de uno, Reinó la muerte por culpa de uno, siga. y debido a uno solo, con mucha mayor razón, gracias. Aquí viene la otra parte. Con Ciertamente que algunos tienen la muerte como reina, la tienen su muerte en la casa, pero ahora nosotros con más razón, Gracias a uno solo, Jesucristo,
todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida. A nosotros no nos importa con Cristo en la vida. Aquí la palabra de Dios dice dos opciones: reinar con la muerte o reinar con Cristo en la vida. Usted decida, pero no puede estar en un lugar y no puede estar en otro. No puede decir yo soy católico, pero yo tengo la santa muerte en la casa. Decida. Decida. San Pablo le dice a los corintios, allá en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 20, a ver si es el 20, si no es el 20 es el 18. Si no es blanco es negro. Dale, a ver, ¿qué dice el 20? Pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Eso no es para Dios, eso es para los demonios. Siga. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Otra vez. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Otra vez. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No quiero que ustedes, cristianos católicos, entren en comunión con los demonios. Y oiga lo que viene. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No, Señor, decida, o con Dios o con el diablo. Siga. Ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Usted no puede ir a misa y tener un altar a la Santa Muerte. Usted no puede ir a misa e ir a los brujos. Decida. Usted no puede ir a misa e irse a leer las cartas, a fumar el tabaco. Usted no puede ir a misa e ir a los espiritistas. Usted no puede ir a misa e irse a jugar la ouija, Charlie, o Sarita. Usted no puede ir a misa y estar en esas tonterías satánicas. Decida. Otra vez lo último que leyó. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los demonios, ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. ¿Cuántos católicos no hacen caso a esto? Y si usted es uno de esos, Dios ha mandado a este sacerdote para que antes de que le llegue la muerte, usted se arrepienta de ese pecado y cambie de vida. Porque si no, su desgracia espiritual será eterna, la ruina eterna espiritualmente. Ya basta de que los católicos estén yendo a la mesa de los demonios. Ahora, miren cómo las Sagradas Escrituras, el mismo San Pablo, nos muestra en 1 de Corintios capítulo 15, versículo, vamos a leer el 55 y después pasamos al 54. Vamos al revés. 55 y después pasamos al 54. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 55. Escuche, para los que creen que la reina de la Santa Muerte o la Santa Muerte esa diosa es la importante en su vida, que es la poderosa, que con esa me defiende, me protege, lo que yo le pida me da, entonces yo la busco a ella. Oigan lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Otra vez. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Usted mexicano que anda tras la muerte, Dios le pregunta, ¿dónde está la victoria de la muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Cree que lo va a salvar esa muerte? ¿Cree que esa muerte lo va a defender? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Y usted que anda con ella, si ella no es capaz de defenderse, ¿cree que lo va a defender a usted?
¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Sabe por qué la Biblia dice? Quédese usted ahí. ¿Dónde está, oh muerte, la victoria? Porque Apocalipsis 24, 14. 20, 14. Usted se queda ahí. Apocalipsis 20, 14. ¿Se acuerda qué dice Pablo? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Se está burlando. Porque la muerte, esa que ustedes piensan que le va a dar la victoria, adivinen a dónde va a parar. Adivinen a dónde va a parar esa muerte y los que estén con ella. Apocalipsis 20, 14. Muerte y abismo fueron arrojados al fondo del fuego. ¿Cómo? Muerte y abismo fueron arrojados al fondo del fuego. ¿Comprende lo que dice Pablo? Otra vez. Muerte y abismo fueron arrojados al fondo del fuego. Ahora comprende por qué Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿A dónde va a parar? Repítalo. Muerte y abismo fueron arrojados al fondo del fuego. ¿Y usted que anda con la muerte y cree que la muerte te va a salvar? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Va a parar en el fuego. Y todo lo que le sigan. Esto no es un juego. No crean que es una tradición. Es que los mexicanos tenemos esa tradición. Y ya mi padre tenía un altarcito a la Santa Muerte. Y yo guardo el recuerdo de mi padre. Sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. ¿Y todavía te llamas cristiano? ¿Por qué andas agarrando las cosas malas del mundo? Ustedes me perdonan, pero quisiera que todos los mexicanos, porque allá vi esa imagen, quisiera que todos los mexicanos escucharan esta enseñanza. Y algún mexicano que me esté escuchando y tenga esa mal llamada muerte, recuerde lo que dice Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Y dice Juan en el Apocalipsis, la muerte fue arrojada al lago de fuego. ¿Quiere ir con ella para allá? Dios quiere que hoy abra los oídos, que escuche su palabra, que no sea torero. No sea torero. ¿Sabe qué es el torero? El que dice, eso sí está bueno para doña Petra. Ese sí está bueno para Pánfilo. Torero. No, eso no es para doña Petra ni para Pánfilo. Eso es para usted. Si usted no llega hoy a su casa y destruye esa imagen de la muerte que tienes allá al lado de la cama o que tiene en tal parte, usted es un fariseo hipócrita. Usted es un raza de víbora y sepulcro blanqueado, que aparenta una cosa, pero es otra. Que aparenta estar en la iglesia, servir a Dios, pero que está sirviendo al mismo diablo. Siga con 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pablo se ríe de la muerte y de los que siguen la muerte. Siga. El aguijón de la muerte es el pecado. Otra vez. El aguijón de la muerte es el pecado. Otra vez. El aguijón de la muerte es el pecado. Oh. ¿Cuándo es que usted hace un pacto con la muerte? Cuando usted está metido en él. Pecado. Y la muerte te va a llevar al pecado. Cuando usted hace un pacto con la muerte, el aguijón de la muerte es el pecado. La muerte te va a llevar al pecado. Por eso ustedes verán que los que tienen tatuada la muerte, ¿por qué será? Busquen ustedes a los que tienen tatuada la muerte, a ver qué son. ¿Monaguillos? ¿Qué son? ¿O drogadictos? ¿O asesinos? ¿O pertenecen a la banda más peligrosa que hay en el pueblo? Y andan matando o buscando matarse ellos mismos. ¿Por qué? Repítalo, ¿por qué?
El aguijón de la muerte es el pecado. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Por eso, y qué triste que a la juventud hoy le estén motivando a que se haga tatuaje de la muerte. Este es el problema que tenemos. A los niños ya el papá y la mamá le compran caramelos que traigan unos dibujitos aquí de tatuaje para que se pongan aquí en el brazo. Ay, porque eso sí es cómico, ¿cómo le adornan? ¿Y de qué es? Ah, de la muerte, pero eso no hay problema. Y el día de los muertos, ¿cómo es? No, el día de los muertos no es el día de Halloween. Adoran a la muerte, a Satanás, y se visten hasta de bruja. Hasta de bruja. ¿Ustedes saben lo que digo? Vestirse de bruja. Quiero estar con Satanás, quiero ser una brujita, quiero ser un brujo, o sea, un sacerdote de Satanás, o una sacerdotisa de Satanás. Quiero hacerlo, lo deseo. Como no me dejan, papá y mamá no me dejan, pues entonces me pongo un vestuario, ¿cómo que se llama? Un disfraz. Y cuando me visto de brujita o de brujito, soy feliz. Qué triste. Y usted se la pasa metido en la iglesia, ¿verdad que sí? Y en la misa. ¿Y sabe qué es lo peor? Que yo sé que en este momento muchos católicos están diciendo: ese cura está en contra de las tradiciones del pueblo, de las costumbres buenas, sanas y santas del pueblo. Fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Decida a quién vas a servir, a Dios o al diablo. Pero no ande engañando a la gente dentro de la iglesia. Lea el versículo 54. Escuche el versículo 54. Cuando nuestro ser corruptible se revista de incorruptibilidad. Mire, cuando nuestro ser corruptible, pecador, vamos a tomarlo de dos maneras. Uno, cuando nuestro ser corruptible, pecador, se revista de incorruptibilidad, de la gracia, y esta vida mortal sea absorbida por la inmortal. Y esta vida mortal, pecadora, se revista, sea absorbida por la inmortal. Entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. Se cumplirá, repítalo. Entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. Cuando a usted le llegue la pelona y ya pase de esta vida a la otra, verá con sus propios ojos que se cumplen las Escrituras. Repítalo. Cuando nuestro ser corruptible se revista de incorruptibilidad y esta vida mortal sea absorbida por la inmortal, cuando le llegue la pelona, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. Entonces usted verá con sus propios ojos que se cumplen las Escrituras, que hoy usted no quiso creer, que hoy usted le daba risa, que hoy se burlaba del cura diciendo que el cura se la fumó verde. Pero ese día usted verá que se cumplen las Escrituras. Repítalo, lo que se cumple la Escritura. ¿Cómo? Al final. Entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. ¿Qué dice la palabra de la Escritura? Por si acaso se le olvidó. A ver, ¿qué dice? ¡Qué victoria tan grande! La muerte ha sido devorada. ¡Qué victoria tan grande! Esa muerte que usted tenía en su casa. ¡Qué victoria tan grande! La muerte ha sido devorada. Usted hoy día se ríe de las Escrituras, pero cuando le llegue la pelona, todos los que no creyeron en la muerte, sino que buscaron a Cristo, pero usted no, porque usted quiso quedarse con la muerte, verán. ¡Qué victoria tan grande! La muerte que tenía doña Pánfila en la casa, don Petronilo, que hasta se la tatuó en el brazo, ha sido vencida. Y entonces se reirán de él o de ella diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria?
¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Y a los que seguían la muerte, ¿dónde está la victoria de su muerte? Ahora sí, a llevar candela con la muerte al fuego eterno. Se cumplirán las escrituras. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 25, dice que usted y yo no podemos ser amigos de la muerte, no podemos estar adorando la muerte, no podemos dejarnos engañar por la cultura de la muerte. Óiganlo bien, eso se llama la cultura de la muerte. ¿Sabe por qué es la cultura? Porque Satanás, para engañar a la gente, ¿qué dice? Eso es una cultura. Eso no es malo, eso es cultura. Esa es la cultura de los mexicanos. Por eso se llama la cultura de la muerte. Escuchen lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 25, para aquellos católicos, para aquellos que se llaman cristianos católicos, pero que creen que pueden estar con Cristo y con la muerte, y piensan que es lo mismo y que no hay ningún problema, que pueden estar unidos las dos cosas. Escuchen. Está dicho que debe ejercer el poder hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Está escrito que Cristo ha de colocar a todos los enemigos bajo sus pies. Y ahora escuchen, hermanos, escuchen, ¿por qué el Padre Toro no está a favor de la Santa Muerte, de la mal llamada Santa Muerte? Ponga la lupa. Oiga, ¿por qué? ¿Usted qué piensa que Dios es amigo de la Santa Muerte? Que Cristo es amigo de la Santa Muerte. ¿Usted qué piensa eso? Oiga, dale. Y el último de los enemigos Otra vez, sometidos, otra vez, y el último de los enemigos, otra vez. y el último de los enemigos, Y el último de los enemigos. Vamos con la cámara que le vamos a tomar una foto. Y el último de los enemigos de Dios. y el El último, último de los enemigos de Cristo. El último enemigo que va a ser vencido. Vamos a ver cuál es y tomamos la foto. Otra vez. y el último de los enemigos sometidos será la muerte. ¡Pácata! ¿Será? ¿El último? El último de los enemigos sometidos será la muerte. ¡Pácata! Ahí le mando la foto. Agárrenla. La muerte es enemiga de Dios. Y será la última que será vencida. El último enemigo de Dios que será vencido será la muerte. Y si usted ha estado con esa mal llamada muerte, usted va a sufrir. Y va a sufrir grande. El último enemigo será la muerte con todo lo que le sigue. Dios no es amigo de la Santa Muerte. O usted está con la Santa Muerte, que es enemiga de Dios, que es Satanás, o está con Dios. Pero no puede quedarse usted indiferente. Padre, ¿qué hago con la imagen de la Santa Muerte? Ahora, ¿qué hago? Fácil, agarra y métele candela o destrúyela. Y mientras lo hace, simplemente rece el credo. Yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. El diablo conmigo no puede. Listo. Ya, hágalo. Es que si yo llego a botar la imagen de la Santa Muerte que me dejó mi papito y que me dejó mi mamita, uy, hasta se me quema la casa, o yo no sé qué me puede caer porque me cae la maldición. Si usted confía en el Señor, usted lo va a hacer en el nombre del Señor. Por eso va rezando el credo, el Padre Nuestro, la Ave María, diciéndole al diablo: vete de aquí, yo no quiero nada contigo. Pero hazlo. Y ojalá antes que te mueras. Porque si lo deja para mañana, y puede ser que mañana ya le llegó a usted la pelona, ¿qué vas a hacer?
¿O cree que va a ser eterno? ¿No se va a morir? Padre, pero es que mire, es que con la Santa Muerte hace milagros. La Santa Muerte, usted no me va a creer. Pero mire, yo tenía una enfermedad bien grande y le pedí a la Santa Muerte. Por eso cargo una imagencita de la Santa Muerte, porque ella me hizo un gran milagro. ¿Quiere saber lo que dice las Escrituras sobre eso? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dicen las Escrituras sobre eso? Y lo que digan las Sagradas Escrituras, usted y yo lo vamos a creer. El impío se presentará por acción de Satanás. El impío se presentará por la acción de Satanás. Siga. Con toda clase de milagros, señales y falsos prodigios. Con toda clase de milagros, señales y toda clase de prodigios. Eso suele suceder. Eso puede suceder. Siga. Con toda clase de engaños perversos para los que se pierden. ¿Para los que qué? Para los que se pierden. ¿Para quién? Para los que se pierden. ¿Para quién? Para los que se pierden. Para los que se pierden. Y escuche lo que viene. Porque no aceptaron para salvarse el amor a la verdad. El amor a la verdad. Nosotros no celebramos la muerte, nosotros celebramos la vida, la victoria. Por eso ustedes verán que la iglesia de Jesucristo celebra el domingo la victoria de Cristo sobre la muerte. Cristo ya venció la muerte. Nosotros celebramos la victoria de la vida, no la muerte. Y escuchen algo. Ciertamente el diablo tiene poder. Y el diablo quiere competir con Dios. Éxodo capítulo 7, versículo 10. Éxodo 7, 10. El diablo quiere competir con Dios. Dios tiene el poder. El diablo tiene algo de poder. Dios hace milagros. El diablo hace algo de milagros. ¿Para qué? Para engañar a la gente. Cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, Dios mandó a Moisés y a Aarón para que le hicieran un milagro delante del rey de Egipto. Y cuando ellos hicieron un milagro delante del rey de Egipto, Satanás también hizo un milagro por medio de sus sacerdotes, los brujos, los hechiceros. Los dos hicieron milagro. Pongan cuidado. Moisés y Aarón se presentaron al faraón e hicieron lo que el Señor les había mandado. Moisés y Aarón eran representantes del Señor, hicieron lo que el Señor les había mandado. ¿Qué había mandado el Señor? Paren la oreja. Aarón tiró el bastón delante del faraón y de sus ministros y se convirtió en una culebra. Observen el milagro. El bastón se convierte delante de todos en una serpiente. Eso es un milagro. Ahora vean ustedes a Satanás queriendo competir con Dios. El cara del mal y me protege, claro que sí, me protege, hace milagros. Ponga cuidado que el diablo quiere competir con Dios. Dale. El faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros. A los hechiceros, instrumentos de Satanás. Y los magos de Egipto. Instrumentos de Satanás. Hicieron lo mismo. ¿Qué? Hicieron lo mismo. ¿Otra vez? Hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo. Ustedes le piden a Dios y yo le pido a la muerte. La muerte me ayuda. Sí, Dios también me ayuda. Es lo mismo. Usted va a un brujo, el brujo, usted le pide a Satanás por medio de un brujo, el brujo le puede hacer un milagro, como Dios también puede hacer un milagro. Y entonces la gente dice, eso es lo mismo, eso es lo mismo. Ahora, vamos a ver que no es lo mismo. Observen, pongan la lupa para que vean la superioridad de Dios sobre el diablo. La superioridad de Dios sobre el diablo. Escúchenlo.
Los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Dale. Cada uno tiró su bastón y se convirtieron en culebras. Pero escuche, aquí viene. Pero el bastón de Aarón se tragó los otros bastones. Otra vez. Pero el bastón de Aarón se tragó los otros bastones. ¿Cuál es más superior? Otra vez. Pero el bastón de Aarón se tragó los otros bastones. ¿Cuál es superior? ¿Dios o el diablo? Dios hace milagro, el diablo hace milagro. ¿Quién es superior? Dios se tragó los otros. Este bastón se tragó los otros. Entonces, nada en comparación el poder de Dios con el poder del diablo. Nada en comparación. ¿Por qué ustedes tienen que buscar el poder de Satanás? ¿Por qué no buscar el poder de Dios? Dios tiene más poder. Más poder. Nosotros tenemos una mentalidad mundana. Le tenemos miedo a Satanás. ¿Estamos con Dios? Sí, Padre. Yo creo en Dios, Padre, pero de que vuelan, vuelan. Yo creo en Dios, Padre, yo creo en Diosito Santo. Padre, pero... esa mujer es una hechicera, Padre, una bruja. Sí, Padre. Y me hace brujería como usted no tiene idea. Y no he podido prosperar de que esa mujer me hace brujería. Uy, no. Usted no logra entender, Padre. Pero es que esa mujer es una bruja, pero de las brujas bravas. Entonces yo no me puedo meter con ella, yo tengo que hacer lo que ella diga, porque usted sabe, ¿no? De que vuelan, vuelan. Así son los católicos. Así son. Qué pena, da vergüenza. ¿Qué clase de Dios es ese? Yo me río de los brujos. Y me ha tocado que enfrentarme duro a los brujos. Ahí, durísimo. Yo recuerdo que una vez en mi pueblo llegó un brujo ahí, y comenzó a engañar a la gente, y hacía muchos milagros. Y la gente, Padre, ¿qué hacemos? ¿Por qué no hacemos algo por él para sacar a este brujo de aquí? Bueno, únense como comunidad. Se unieron como comunidad y fueron a hablar para que lo sacaran, y no las autoridades civiles que cuentan. Yo me imagino que el que estaba haciendo ahí de autoridad civil, cuando fueron le dijeron, mire que hay que sacar a ese brujo. No, yo no me meto con él. Y si me hace una brujería a mí, mejor que se tranquilo. Me imagino yo, porque no pudieron hacer nada. Entonces yo cuando iba, celebraba la misa, y como la iglesia tenía unas cornetas hacia afuera, y el brujo vivía al frente de la iglesia, como a unos, no sé, a unos 500 metros, pero llegaba el audio, el sonido, yo agarraba en todas las misas que yo celebraba y ¡pam! Se la tiraba al brujo. ¡Pam! Se la tiraba directo al brujo. Y un día llegó la señora la que guarda la iglesia, la que cuida la iglesia, la más religiosa del pueblo, la diaconisa. Y llegó mi hijo, temblando, padre, debo decirle algo, padre, por favor, no se meta más con ese brujo. Padre, el brujo me dijo, padre, que le dijera a usted que si usted se seguía metiendo con él, le iba a hacer un trabajo que usted se iba a arrepentir, padre. Sí, me dijo que le dijera que él trabajaba con el cachudo y que ese tenía poder. Padre, yo no es que crea en los brujos, pero de que vuelan, vuelan. Mire, padre, yo le aconsejo algo, no se meta con ese hombre, porque mire, ese es un brujo de los buenos. Ese brujo tiene pacto con Satanás, directo, ese tiene pacto con Satanás directo. Así que no se meta con él, porque mire, me dijo que le dijera a usted que él tenía directa conexión con Satanás, con el cachudo, y que si usted no se callaba, le iba a hacer un trabajo para que usted se muriera. Le dije, vaya, dígale a ese brujo que si él trabaja con el cachudo, yo trabajo con el que le pisó la cabeza al cachudo.
y el que lo venció, vaya, díganselo. No, padre, me da miedo, vaya, díganselo. Y por si acaso no decía nada, agarré el micrófono y le dije, cuidado con ese brujo, ellos le tengan miedo, que trabaja con el diablo. Cristo le le partió la cabeza al diablo, venció al diablo, le pisó la cabeza. El diablo está vencido, está derrotado. Ese sinvergüenza brujo, ¿qué cree? ¿Y que le voy a tener miedo? Que haga lo que quiera, a ver si tiene poder para hacerme algo. La gente ni respiraba. Uy, salían comentando las viejitas, uy, lo que dijo el padre, uy, ese brujo le va a hacer una cosa mucho brava, ese brujo. A los pocos días, el brujo quedó ciego. Quedó ciego. Y la viejita me había dicho, el brujo dijo que le iba a hacer un trabajo, le iba a acabar con su vida. Quedó ciego. Y como a los 15 días, murió. El trabajo se le fue para él. Lo que me quiso hacer a mí, se le revirtió. Se murió. Se murió. Imposible. Yo me le río a los brujos. Satanás está vencido. Nosotros trabajamos con Dios, no con Satanás. ¿Por qué buscarlo de la muerte? ¿Por qué? ¿Acaso la muerte no fue vencida por la victoria? ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón?